Esta noche nos sumergimos ante uno de los mayores escándalos políticos en todo el mundo. 2 años continuos de misterios, de enigmas, de manipulación de los servicios de inteligencia. Una guerra sucia que acabó con la dimisión del presidente de los Estados Unidos. La manipulación del mundo, la manipulación política. El caso Watergate. Comienza Abismo. Pues bienvenidos, muy buenas noches, queridos Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tema más interesante el de hoy? Muy bien, sí, además de verdad. Silvia Ladrero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Has dicho mi apellido muy bien. Perfectísimamente, además, pero es por la música, porque estaba poniéndola, digo, ¿por qué pongo Armageddon? Bueno, la debacle de... La gran potencia mundial, ¿no? Claro, pero sí, es verdad. Aquí estos acaban con un asteroide, pues prácticamente, en este caso un asteroide acaba con la Casa Blanca. Y hay que centrarse en este tema. Es conocido, pero hay muchas claves ocultas que no son tan conocidas, ¿no? Sobre este tema, que sería, ¿qué es el Watergate? ¿Por qué se hizo tan famoso? ¿Por qué fue la gran revolución prácticamente del siglo XX? Bueno, el Watergate, el caso Watergate, fue una investigación jurídica y política que se llevó a cabo durante la presidencia de Richard Nixon, en la que el objeto del procedimiento fue la entrada de forma ilegal a la sede del comité del Partido Demócrata para realizar pinchazos que aportaran información adicional al Partido Republicano, que era el partido del presidente en ese momento, de Richard Nixon, y por lo tanto, como estaban en una carrera presidencial, utilizar esa información en beneficio de la campaña electoral. Lo que pasa es que, bueno, pues algo salió mal. Para empezar, para contar un poco la sucesión de hechos que luego ha dado lugar a toda esta investigación y a todo este caso, tenemos que irnos al 28 de mayo de 1972, a medianoche, cuando un equipo de 5 personas entran en el edificio Watergate, que es donde está la sede del comité de campaña demócrata, y pinchan los teléfonos. En el momento en el que los pinchan, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, se escucha un mensaje por radio, lo escucha los que estaban fuera, por así decirlo, que eran concretamente Gordon Liddy y Hunt, que estaban en el Hotel Watergate, escuchan la famosa frase: el caballo está en la casa. En el hotel. Estaban, el Watergate es un complejo de 3 edificios con forma circular. Uno de ellos es de oficinas y hotel y el otro son viviendas. Si no recuerdo mal, creo que más o menos es la disposición. En todo caso, Liddy y Hunt son 2 miembros de, digamos, ese equipo que va a cometer ese allanamiento en la sede del Partido Demócrata, que están esperando en el hotel y, digamos, un poco dirigiendo la operación. Total, que cuando entran el resto del equipo, que serían los que todo el mundo conoce, ¿no? Virgilio González, James McCord, Frank Sturgis, Bernard Barker y Eugenio Martínez, pues suena ese teléfono de radio. Esa radio que dice lo de el caballo está en la casa, que es una referencia al caballo de Troya. Porque lo que habían hecho era poner micrófonos en los teléfonos y en las salas para que, mientras tanto, Howard Johnson, que estaba en otro hotel, Alfred Baldwin, que estaba en el hotel Howard Johnson, en el hotel de enfrente, pudiera ir transcribiendo todo lo que escuchaba de las conversaciones que los días siguientes se producirían en esas salas, ¿no? ¿Qué pasa? Pasan 20 días aproximadamente y el 17 de junio Alfred Baldwin les comunica al resto del equipo que uno de los micrófonos se ha estropeado. Con lo cual, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues bueno, pues lo que tienen que hacer es entrar a repararlo, es decir, una segunda incursión en, vamos a llamarlo, territorio hostil.
Así pues, el 17 de junio del 72, a las 2 menos 10 de la madrugada, el guarda Frank Mills, que era uno de los guardas, una de las personas de seguridad que estaba ahí en el edificio, descubre que hay una cinta que está una cinta tipo americana, una cinta adhesiva, sí, que está bloqueando una cerradura. Entonces él la quita porque es algo que era muy común que hicieran el personal de limpieza. Claro, la quita, ¿por qué? Pues porque ha entrado la quita, pues porque él sabe que el personal de limpieza ya se ha ido, ¿no? Para el personal de limpieza era mucho más fácil, que iban cargados con fregonas, escobas y útiles de limpieza, pues empujar de un empujón con la cadera o con el hombro y no tener que estar abriendo puertas. Él la quita. ¿Por qué? Porque sabe que el personal de limpieza ya se ha ido del edificio. Vale. Sin embargo, al poco rato ve que está de nuevo esa cinta puesta en la cerradura, con lo cual, sabiendo que el personal de limpieza no ha sido, lo que hace es llamar a la policía. Se presentan 3 policías de incógnito, Gordon, Liddy y Hunt, que están en el Hotel Watergate, intentan avisar a sus compañeros, pero a punta de pistola los detienen. A partir de ahí es cuando empieza, bueno, pues a investigarse qué es lo que hacían esas personas en las oficinas del Comité Electoral Demócrata, porque les encuentran $2.300, además en billetes consecutivos, con lo cual no saben muy bien si es una operación de lavado de dinero o de falsificación, y entonces pasan la operación al FBI. A partir de ahí, bueno, pues habrá una serie de documentos, una serie de, digamos, pequeñas migas que van a hacer que el caso empiece a ser investigado de forma pues muy metódica por Bob Woodward y Carl Bernstein, que son periodistas del Washington Post, y que lo que al principio, al día siguiente, fue una noticia sin más, han pillado a 5 que han entrado a robar en la oficina de los demócratas, se convierte en el mayor escándalo político de la historia de Estados Unidos. Y además, como consecuencia, entre otras cosas, trae la primera y única dimisión de un presidente de Estados Unidos en la historia. Hombre, y un Pulitzer para los dos periodistas. Eso es, para los periodistas esto es muy importante. Aquí los que destapan principalmente la trama es el empeño periodístico, donde 2 jóvenes menores de 30 años, reporteros, tienen empeño incluso en las principales portadas en el Washington Post cuando empiezan a abrir y es difícil luchar contra el gobierno de tu país y ese empeño para no derribar, sino sacar la verdad. Esto es un ejercicio absoluto de democracia. En el caso de cómo llega esta información a estos periodistas, sí que es muy curioso porque Bob Woodward estaba acostumbrado a ir por las mañanas al juzgado para buscar esas noticias, ¿no? Entonces, esa mañana él se encuentra con la audiencia preliminar de estos hombres a los que habían detenido. Entonces él ve una noticia donde aparentemente otras personas quizá no lo habrían visto, ¿no? Él se fija en este juicio preliminar y es cuando lo traslada al propio periódico y le dicen, venga, adelante. Pero sí que se publica en primera plana, en portada. Lo que pasa que es verdad que en la sociedad se vio como algo anecdótico, ¿no? En ese momento. No le dieron importancia porque era algo que no estaba relacionado de momento con el propio gobierno, ¿no? O con el presidente. Pero claro, estas personas tan jóvenes tienen los mejores informadores. No sabemos cómo lo hicieron, pero consiguieron una información tremenda. Bueno, la verdad es que la primera que hace la noticia, la que le encargan hacer un resumen, es a Leslie Stahl, que era una de las novatas del Washington Post. Entonces luego sale la noticia firmada por Woodward y Bernstein, pero al principio, y el propio director del Washington Post en entrevistas posteriores lo dice, consideraron que era una mera noticia pues policial, un suceso, pues bueno, pues han entrado a robar, les han cogido y tampoco hay mucho más. ¿Qué ocurre? Que alguien del FBI, chiva que Bernard Baker, que es una de las personas que entra, pues lleva una agenda, un cuaderno,
en el que aparecen pues nombres, aparecen cantidades, y uno de los nombres es Howard Hunt. Howard Hunt es una de las personas cercanas al Partido Demócrata, y entonces empiezan a preguntarse Woodward y Bernstein qué relación puede haber entre 5 ladrones fontaneros, porque ellos al principio dijeron que habían ido a arreglar algo de fontanería, ¿no? Ellos se referían a que como eran los que... A ver, ¿cómo lo explico? Ellos se definen a sí mismos fontaneros en el argot porque son los que están encargados de que no haya filtraciones. Entonces ellos se autonominan los fontaneros, ¿no? Sería un poco el símil con las cloacas del Estado que decimos aquí en España. Bueno, pues cuando ven que hay una relación directa entre al menos uno de estos integrantes del equipo que entra en el edificio del Watergate y la Casa Blanca y el Partido Demócrata, empiezan a tirar del hilo. Ahí aparecerá un personaje que todo el mundo conoce, ¿no? Que es Garganta Profunda. Bueno, este es personaje clave, muy importante. Realmente es el causante de que hoy estemos hablando de todo esto, porque hace 2 programas que lo hicimos sobre la serie Expediente X, uno de los personajes más relevantes de toda la serie era un tal Garganta Profunda, porque Chris Carter hace alusión a todo lo que estaba aconteciéndose en aquella época, más o menos en Estados Unidos, y él lo introduce dentro de la serie para hacer ese guiño hacia Watergate y la vergüenza que pasó todo un país. Garganta Profunda, que por cierto viene de una película erótica de los años 70. Sí, erótica no, directamente pornográfica. Era una de las primeras películas pornográficas que se hacían y que tenía una gran repercusión a nivel de Estados Unidos, entonces, bueno, escogieron ese nombre. Pero es curioso porque el Watergate ha dejado precisamente esa nomenclatura de la misma forma que Garganta Profunda para muchísimos otros casos, ¿no? Por ejemplo, cuando se filtraron pues una serie de documentación de Hillary Clinton y tal, pues se habló del Pizzagate, ¿no? Cuando tuvimos el Panamagate, que fueron los papeles de Panamá, tuvimos pues otro tipo de filtración de documentos que eran diplomáticos de los Estados Unidos en 2010 y se llamó el Cablegate. Es decir, ahora a casi cada filtración de documentos o descubrimiento de una conspiración se le pone ese gate detrás, un poco en referencia a lo que puede ser y en comparación con el Watergate. Pero bueno, la cuestión es que este Garganta Profunda, que posteriormente se supo quién es... Y 33 años. Lo diremos dentro de un rato. Para pero que 33 la gente siga años escuchando. En absolutísimo secreto. Sí, en el 2005. Pero nadie sabía quién era esta persona. No. Bueno, pues era... Luego diremos el nombre. Era el director asociado del FBI, es decir, el número 2. Importante que sea el número 2, porque esto es el causante de todo. Sí. Y tuvo un primer contacto con Woodward el 9 de octubre, ¿no? El 72. Entonces, para ese momento hay que recordar que Nixon ya había dado unas primeras declaraciones en verano en las que decía que él no sabía nada de esto, que no tenía nada que ver con él. Incluso en septiembre ya fueron juzgados y condenados los 5 fontaneros, ¿no? Hay que recordar que a Nixon ya desde su juventud le llamaban el tramposo, los compañeros. ¿Ah, sí? Sí. Era Richard el tramposo. Y claro, al final esto era una pequeña mentira, se solapaba con una mentira un poquito más grande, hasta que al final ya fue un cúmulo de mentiras que le derribaron a él mismo. Pero, bueno, pero en este momento estamos en septiembre-octubre, ¿no? Del exacto, 72. estaba diciendo que entonces, él no sabe nada. Exacto, él no sabe nada, ha salido ya en prensa diciendo que no tiene nada que ver con su gobierno ni con su carrera hacia la reelección, y además es que tampoco era necesario porque le sacaba hasta 10 puntos de diferencia a su contrincante en ese momento, entonces tenía las elecciones ganadas. Es quizás una de las cuestiones que se planteó durante el Watergate es ¿qué necesidad tenía Richard Nixon y el comité de reelección republicano de llevar a cabo semejante barbaridad, semejante acción ilegal y además un posterior encubrimiento por parte de la Casa Blanca si las elecciones prácticamente estaban ganadas? Dicen que Nixon lo que quería era obtener una victoria totalmente aplastante, o sea, que no dejara absolutamente ningún tipo de dudas
de su legitimidad. Venía de un anterior presidente que tuvo una gran potencia. Y de hecho... pero con la mafia detrás. Bueno, y de hecho las elecciones que gana, que es las siguientes que gana, el 7 de noviembre del 72, o sea, apenas 4 meses desde que empieza a investigarse todo esto, gana en todos los estados, menos en uno. No sé si fue New Jersey o no me acuerdo exactamente qué estado fue, pero o sea, fue la victoria más aplastante de la historia de Estados Unidos a nivel electoral. Pero claro, ¿qué es lo que buscaba, no? O sea, más información para aplastar todavía más al contendiente, no tenía demasiado sentido. Pero bueno, la cuestión es que ese 9 de octubre comienzan los contactos entre, vamos a decirlo, entre William Mark Felt, quien sería Garganta Profunda, y Bob Woodward. ¿Cómo lo hacían? Es curioso, ¿no? Para empezar, se reunían en un parking secreto, que luego es algo que se ha reproducido muchas veces en películas y series, ¿no? Ahora, a altas horas de la madrugada. Entonces, cuando Woodward necesitaba una entrevista o quería citarse con él, lo que hacía era que movía una maceta que tenía con una banderita roja en su balcón, él la movía del lugar. Y entonces ya sabía Felt... Pero no sabía. Sí, ya sabía Felt que tenía que ir. Cuando era Felt el que quería una reunión con Woodward, lo que hacía era que en el Times New York, que todos los días Woodward recibía en su casa, porque estaba suscrito, sí, él iba y en la página 20 le hacía un círculo rojo con la hora. ¿Vale? Entonces, así era como conseguían, digamos, mantener esa comunicación tan en secreto, porque al fin y al cabo uno era periodista del Washington Post, bien, pero es que el otro era el subdirector del FBI. O sea, una persona que era muy susceptible de que ese tuviera... círculo en la prensa estaría en todos los diarios, no solamente en el que le llegaba a él a casa. No. Él iba a la casa. Vale. Iba a la casa de Woodward, cogía el periódico que le habían dejado en la puerta, hacía ese círculo y se lo dejaba. O sea, no es que fuera... No, claro. Además era en la página 20 concretamente, ¿no? Del Times New York, porque supongo que Woodward en aquella época recibiría varios periódicos. La cuestión es que según va pasando el tiempo, lo que hace Garganta Profunda, y esto sí que me gustaría que quedara muy claro, es que Garganta Profunda no desvela información como tal, sino que lo que hace es validarla. Es decir, Woodward le pregunta cosas, le enseña documentación y él le dice, esto es cierto, esto no es cierto, esto te lo puedo corroborar, y incluso pues les orienta hacia dónde llevar las investigaciones, ¿no? La famosa frase de seguid el rastro del dinero. ¿Por qué? Pues porque Felt sabía que al final todas estas operaciones, estas Black Ops, ¿no? Estas operaciones clandestinas, se tenían que financiar de alguna forma, y obviamente de las cuentas del gobierno ese dinero no iba a salir. ¿De dónde salía? Del dinero de la campaña electoral de Richard Nixon. Todos los donativos, todo lo que hubo de diferentes empresas, claro, y además ahí había para abogados, para todo lo que sostenía esta trama. Tan importante fue esto en la sociedad americana que fue la base para que se estableciera el control sobre el dinero que entraba en las campañas electorales. Hay una cosa que yo creo que la gente no tiene constancia, y es que en Estados Unidos un político se va a comer con un empresario y el empresario le invita y tiene que poner en la agenda dónde ha comido, quién ha estado con él en la mesa y cuánto han pagado por él. ¿Por qué? Para llevar un control exhaustivísimo de todos los donativos que reciben, pero incluso si les invitan a comer... ¿Eso se considera donativo? Bueno, se considera que hay que llevar un control absolutamente sobre todo, y si a ti te han invitado a comer, tienes que decir quién, cuándo y dónde te han invitado a comer y por cuánto dinero. Aquí no ocurre, ¿no? En España. Aquí, no, hombre, no. Aquí... No solo cuando eres presidente, sino cuando estás en la campaña de elecciones, también tienen que justificarlo todo para saber de dónde viene ese dinero al propio partido. Perdonad, ¿la campaña electoral en Estados Unidos se nutre también de fondos públicos? Como ocurre, por ejemplo, en España. Yo creo que no. No, es todo privado. Todo privado, ¿no? Claro. Bueno, aquí no. ¿Cómo que no también? Bueno, pero... No, aquí las campañas las financia el partido X, claro, y el partido X tiene
su financiación privada, que normalmente viene de las cuotas de los afiliados y de las donaciones que puedan recibir de determinadas personas o empresas, pero que todo eso lo tienen que declarar. Y por otro lado, dependiendo del resultado de las elecciones, reciben una contraprestación, más allá de que puedan financiarse pues a través también un poco pues de los grupos institucionales que tienen, pues que cedan parte de esa asignación al partido, pues bien pagando trabajadores, bueno, pues porque es normal, ¿no? Porque los partidos es la forma legal que tienen de financiarse, pero no es ni de lejos la financiación que tienen Estados Unidos con esas grandes galas en las que va... Estadios completos. Claro, y sobre todo esas galas de smoking en los que va la jet set y el senador se reúne con 50 o 100 elegidos que luego todos van a poner su dinero encima de la mesa. ¿Por qué? Porque allí está permitido que los lobbies financien a los políticos. No se pone en duda que al político republicano X, pues por ejemplo de Texas, seguramente lo va a financiar el lobby del petróleo. ¿Por qué? Porque así, cuando este señor sea congresista o sea senador, pues les va a favorecer en las votaciones. Y eso es algo que en Estados Unidos se normaliza, se sabe y que no pasa nada. De hecho, aquí en España el tema de los lobbies no está, digamos, tan implantado, pero desde luego, por lo menos en el Parlamento Europeo, todos los lobbies tienen sus oficinas muy cerca del Parlamento Europeo, además lo anuncian, o sea, y los lobistas, que son esas personas que representan a los lobbies y que van a reunirse con los eurodiputados, tienen sus propias acreditaciones como tal. Y bueno, pues cualquier día si vas al Parlamento Europeo, algún día que vas a hacer una visita, es fácil que veas gente que entre, pues bueno, pues del sector de las renovables, del sector de la automoción, del sector del metal, de diferentes lobbies que van a hablar con los eurodiputados. ¿Para qué? Pues para intentar hacerles tomar partida por sus pretensiones a nivel político, ¿no? Pues oye, es que vais a cambiar esta ley, creemos que esta ley debería ir enfocada en otro sentido porque nos va a perjudicar. Bueno, pues ya sabes lo que es un lobista, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Tenemos una serie de misterios enigmas que envuelven este caso? ¿A qué te refieres? Bueno, de situaciones, por ejemplo, que no se hayan desvelado todavía a día de hoy, que haya un montón de incógnitas y de interrogantes. Bueno, a mí siempre me llama la atención que al final los llamados fontaneros, que fueron los hombres que entraron y que al principio se les tachó como de rateros, unos simples rateros que querían entrar a la sede del Partido Demócrata, en realidad eran exmiembros de las fuerzas espías. Sí, muchos de la CIA. Efectivamente. Eran varios de origen cubano, ¿verdad? Cubano-estadounidense, de la zona de Miami. Pero claro, estas personas que tenían ya tanta experiencia en estos espionajes, en estas tramas, ¿no? Se supone que no sería la primera vez que habrían hecho algo así. ¿Cómo se les puede pasar un detalle tan básico como a qué hora salen del edificio el equipo de limpieza, ¿no? Y luego, también, por otra parte, el que está vigilando fuera en el Hotel Howard Johnson, que es Alfred Baldwin, en cuanto se producen las detenciones de sus compañeros, él se siente poco protegido por el comité para la reelección, que realmente son los que habían movido todo este tema, y es él mismo el que acude a la policía para cantar la Traviata. O sea, lo cuenta todo. Y es él el que relaciona al entorno del presidente con este grupo de personas. Entonces, ¿qué intenciones había ahí por parte de este señor y por qué a esos 5 espías, que es que me encanta esta palabra, por qué se les pasa un detalle tan básico? ¿Creéis que podrían tener ellos también una segunda intención y que pudiera haber un contraespionaje?
Bueno, el contraespionaje, yo creo que de aquí tiene que ser clave. O sea, que fuera intencionado que les pillasen. Yo en este caso creo que no. O sea, en este caso lo que hubo fue un claro error en el diseño del operativo. De hecho, lo explican posteriormente en algunas de las entrevistas que han concedido Howard Hunt y Gordon Liddy. Lo dicen. Dice, fallamos porque no se nos ocurrió, no sabíamos que el personal de limpieza salía a una hora en concreto y que por lo tanto si poníamos la cinta adhesiva para bloquear la cerradura y el guarda lo veía, lo iba a saber. Quizás fue un fallo operativo porque como ya habían entrado una vez y les había salido bien, se confiaron. En la segunda ocasión yo creo que se confiaron hasta el punto de que incluso encendieron una luz, ¿no? Que se vio desde fuera. De todas formas, también te digo una cosa. Les condenaron a mucho, pero no cumplieron casi nada. O sea, te quiero decir. Porque, por ejemplo, a Gordon... 48 encarcelados. Sí, pero a los 7 principales que participaron en el operativo, luego iremos con los que fueron condenados por encubrimiento o por obstrucción a la justicia. Pero de los que estuvieron implicados ese día... Es 17 de junio del 72 en el edificio Watergate. Tenemos a Gordon Liddy, que lo cometieron, o sea, que le pusieron una sentencia de 20 años y cumplió 4 años y medio. A Howard Hunt, que tenía 35 años de prisión y cumplió 33 meses. O sea, no llegó a los 3 años. James McCord le condenaron y cumplió 2 meses en la cárcel. A Virgilio González, 40 años de prisión, 40 años de prisión, de pena, cumplidos 13 meses. A Bernard Baker, que es el que tenía la agenda, porque era el que tenía el contacto con el que al final hilaron el contacto con la Casa Blanca y con el Partido Demócrata, también 40 años y cumplió 18 meses en prisión. Eugenio Martínez, también 40 años y 15 meses, y Fran Stargis, también 40 años y cumplió 10 meses. O sea, y por supuesto ya sabemos que después de todo esto a Nixon no se le condena por esto en concreto, se le condena por el encubrimiento. Pero después Gerald Ford le indulta. Y le indulta, exacto. O sea, te quiero decir presidente, sí. Que al final ya no sabemos muy bien hasta qué punto se hizo, digamos, una vista gorda, porque seguramente los demócratas también tendrán cosas que esconder. Hay que pensar que hay parte del encubrimiento de Nixon, se descubren esas cintas que están grabadas porque le dice a uno de sus colaboradores que dile a un amigo tuyo de la CIA que le diga a los del FBI esto es un tema nuestro y nos encargamos nosotros para que dejen de investigar. ¿Por qué? Porque el FBI siempre ha ido ligado al Partido Demócrata y la CIA al Partido Republicano. Entonces ahí al final hay una guerra de poderes brutal y siempre parece ser que se van pisando las investigaciones. ¿Y tú no crees que aquí uno de los problemas que hubo también con Garganta Profunda fue que no llegó a ser director general del FBI? Siendo que el proceso natural, él era que hubiese ascendido cuando fallece el fundador, ¿no? El creador de Hoover. ¿No? Hoover, sí. Cuando él fallece, él tendría que haber subido. Pero el propio presidente es el que impide que esta persona llegue a ser directivo del FBI. Y es como que él entra no una pataleta, pero decir, ahora dice, esto se servirá en frío. Bueno, puede que hubiera algo de rencor hacia la organización de... Hombre, era lógico, ¿no? Era una escala y un ascenso. Yo prefiero lógico. pensar que como profesional tenía su ética, ¿no? ¿Sí? Y que sabía que esto no era la primera vez que pasaba. Porque, bueno, podemos ir ahí. Que en las cintas de las que estaba hablando Jaime... claro, durante los juicios y toda la investigación se descubre en los interrogatorios a todo el círculo de asesores del propio presidente Nixon, se descubre que el presidente había mandado instalar unos micrófonos en su despacho para grabar todas sus conversaciones, tanto telefónicas como presenciales. Claro, durante el juicio se les dice que tienen que entregar esas cintas y se les da un periodo para entregarlas. En ese periodo
¿Qué pasa? Que el propio presidente está en el hospital con neumonía y entonces delega todo esto a uno de sus... a su mano derecha, y entonces este le dice que no se preocupe, que las entregue, que al final van a ser beneficiosas para que no se sepa... O sea, para que él quede indemne de todo esto, ¿no? En una de esas cintas hay varios trozos que faltan, ¿verdad, Jaime? 18 minutos en concreto, sí. Que además, pues parece ser que los había borrado de forma accidental la secretaria de Nixon. La cuestión es que... ¿Se les borran muchas cintas de forma accidental a los estadounidenses? Sí, la verdad es que es increíble. Desde la Luna, ¿no? La llegada a la Luna, qué extraño que de pronto 3 contenedores de cintas se hayan borrado, porque grabaron encima, creo, partidos de fútbol y cosas de esas. Es muy interesante que las imágenes que haya son grabadas de un propio monitor de las imágenes. Qué triste. Pues sí, la verdad es que, en fin. Pero bueno, la cuestión es que según sigue la investigación, porque aquí lo que tenemos es una investigación de una comisión del Senado. Uh-huh. O sea, es decir, no estamos ante un juicio, hubo un juicio por el cual se condenan a estas personas, como condenante Silvia, y yo he dado las condenas, pero es que aquí lo que estamos hablando es de un juicio político. Entonces, claro, se suceden un montón de comisiones en el Senado, porque se aprueba que se lleve esto a investigación, y van declarando pues colaboradores cercanos de Nixon, tanto asesores como por ejemplo John Dean, que era el abogado, asesor legal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Nixon, por lo que dicen, era un presidente que era muy paranoico y que consideraba que todos iban en contra suya, que no se podía fiar de nadie, que todo el mundo se la iba a jugar por detrás, y lo que hizo fue empezar a cortar lazos con los sucesos del Watergate. ¿Qué es lo que hace personalmente que yo creo que fue el tiro en el pie que se pegó? Pues coge a Haldeman y a Reichmann, que eran los conocidos como el muro de Berlín, porque eran 2 tíos que llevaban 20 años, bueno, igual 20 no, pero 15 años con Nixon, y que eran los que continuamente le protegían y hacían de muro para que tanto periodistas como oposición no pudieran hacerle daño. O sea, era su coraza, su núcleo más cerrado, pues los echa, y también echa, aunque dice que dimite, pero lo echa a John Dean. John Dean era su abogado, y claro, cuando a esta gente es después de que se han dejado la vida protegiendo a su jefe, al presidente, por intentar escurrir el bulto, los despide, pues claro, en las declaraciones John Dean llega y le preguntan una serie de cosas y dice: bueno, es que yo creo que en la Casa Blanca, en el despacho Oval, a mí me dio la sensación de que en alguna ocasión estaba siendo grabado. Claro, eso dice, ¿cómo que estaba grabado? ¿Y cómo le daba la impresión? Bueno, pues porque quizás las conversaciones iban tomando... el interés que rumbos, hubiese... Sí. Claro. ¿Qué ocurre? Que luego llega Butterfly, que era uno de los miembros de seguridad, y le hace, porque John Dean lee durante 8 horas un comunicado delante de la Comisión del Senado de 200 y pico páginas, ¿no? Y todo esto además se emitía en televisión, que fue seguido por miles y miles de personas, claro. Ahí ya sí que se había convertido... Claro, ahí se había convertido ya en en lo más fuerte que estaba ocurriendo. En España creo que se retransmitió a las 3, 4 de la madrugada. Sí, no lo sabía. Sí, y no sé si estaba Carrascal por allí. Y sus corbatas. Y fue espectacular la audiencia que llegaron a tener este tipo de declaraciones. Bueno, la Comisión de Investigación del Senado la retransmitieron entre la ABC, la NBC y no sé cuál era la otra. No sé si era la CBS o una de esas. Porque, claro, había que querían retransmitir en directo todas. Y se estima que el 85% de los estadounidenses, ojo, wow, estuvo viendo en directo al menos alguna de las comisiones. Ni para la final de la NFL. Ni para la Super Bowl. O sea, absolutamente no ha habido nada, creo, tan seguido. Bueno, quizás cuando llegó el hombre a la luna, ¿no? Pero la final de España, el Mundial, pero la verdad es que... pero no ha habido un juicio político
una investigación política, mejor dicho, tan seguida en la historia. Esto es importante porque, bueno, voy a terminar un segundo con lo que decía. Le preguntan a Butterfly si había sistemas de grabación y dice que sí, que hay sistemas de grabación, no solamente en el despacho Oval, sino en varias dependencias de la Casa Blanca. Nixon siempre ha defendido que esas grabaciones, bueno, que era legítimo que él se grabara a sí mismo porque era para escribir sus memorias y que quería recordar todas las conversaciones que mantenía. Pero bueno, no era el primer presidente que lo... No. Realmente era bastante habitual. Luego hablamos, lo hace bastante gente, más de la que pensamos. Yo tengo bueno, antes era conocido, amigo, ahora no sabemos qué es, que suele grabar absolutamente todas las conversaciones que tienes con él desde que tuvo cargo de poder. Bueno, territorial, pero... Sí, la cuestión es que, bueno, pues... como decíamos, lo vio tanta gente en televisión, o sea, y el que dijeran que había unas grabaciones en una comisión de investigación, que obviamente la comisión de investigación del Senado requirió esas cintas. Dijo, oiga, queremos esas cintas para saber qué es lo que se ha hablado y si realmente aquí el presidente lo sabía o no lo sabía y desde cuándo lo sabía, porque la eterna duda del Watergate es, ¿ordenó Nixon que se llevara a cabo la acción de pinchar los teléfonos de la oficina del Comité de Campaña Electoral de los Demócratas? ¿O no lo ordenó, pero lo sabía? Y esto es muy importante porque es lo que te digo, a Nixon no se le juzga, ni siquiera posteriormente, por el acto de pinchazo telefónico y tal. Se le juzga por encubrimiento y obstrucción de la justicia. Es decir, él, y es la versión que mantienen algunos que digamos todavía le apoyan, él a su comité de reelección les dijo, quiero información de los rivales, hacer todo lo que podáis. Estos se extralimitaron, pero obviamente Nixon se enteró y fue gran parte del encubrimiento, ¿no? Fue al que más le interesaba y después de escuchar las cintas de las reuniones que tuvo en la Casa Blanca, pues está claro que lo encubrió. ¿Tú no crees que esto pueda ser, o hay algunas versiones, de una gran conspiración de su círculo personal para quitarlo de presidente? No. ¿Para ese segundo mandato? No, porque Nixon se iba a presentar a la reelección. En Estados Unidos solamente se pueden estar 2 legislaturas, ¿no? 8 años. Entonces esta era la segunda legislatura de Richard Nixon. Richard Nixon, más allá de que fuera un conspiranoico y un tío pues que la verdad es que a la opinión pública le sorprendió mucho, que hablaba muy mal, que la verdad es que pues utilizaban muchos tacos, muchas expresiones malsonantes. En esas conversaciones sorprendió eso, ¿verdad? Sí, parecía que hablaba con mucho desprecio de la gente y tal. No hay que olvidar que ha sido uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. O sea, este señor puso fin al servicio militar obligatorio, a lo que aquí conocíamos como mili. Este señor fundó la Agencia de Protección Ambiental en el 70 para cuidar el medio ambiente y además empezaron a promulgar las leyes de aire limpio, la del agua limpia, es decir, la de protección de los mamíferos marinos, las ballenas. O sea, luego fue el que empezó, digamos, a dejarnos, o sea, a ver cómo lo digo, a empezar a hacer donaciones desde la administración pública para la lucha contra el cáncer, concretamente $100 millones. Y eso es en lo que ha derivado en todas esas donaciones al cáncer, esas campañas de donaciones que se hacen pues para el tratamiento y la curación del cáncer. Fue el que abrió los deportes universitarios a las mujeres en el 72, ¿no? Una ley de derechos civiles. Fue el que comenzó la supervisión de la eliminación de la segregación racial en las escuelas del sur de Estados Unidos, que todavía estaba. Fue el que recibió sanos y salvos a los astronautas del Apolo 11. O sea, hizo tantas cosas que estuvieron bien. Que realmente, si no hubiera sido por el Watergate, que es la palabra por la que se le recuerda, Nixon sería uno de los grandes héroes de la política norteamericana del siglo XX. Tanto es así, casi como Lincoln, que cuando Nixon muere, todos los presidentes vivos van a su funeral. Y precisamente
que se cree que Nixon, que Gerald Ford, cuando le da el indulto a Nixon, lo hace para decir, has tenido una presidencia brillante, te voy a indultar porque esto no debería seguir hablándose de esto, ya ha pasado, ya te han hecho dimitir el 7 de agosto del 74, te han hecho dimitir, que nunca había pasado, pues ya está, no tienes que tener más castigo. Pero es lo que te digo, Nixon, por ejemplo, también fue el que empezó a hablar con la Unión Soviética y llegaron a los pactos de la limitación de armas estratégicas en la Guerra Fría. Firmó el Tratado de Misiles Antibalísticos. Es que hizo muchísimas cosas. Los acuerdos de paz en París, y puso fin a la guerra de Vietnam, que tan importante era en aquella época. Fue el primer presidente estadounidense que visitó China. Es que realmente es increíble. Sí, hay presidentes que suman y no restan. Sí, desde luego. Silvia. Lo que al final se demostró con estas cintas, si queréis que sigamos hablando de estas grabaciones, es que él sí que fue conocedor durante el primer mes desde que saltó la noticia, desde que se produjo ese asalto a la sede. Él sí que hablaba, se le escuchaba como decía, bueno, esto hay que taparlo, hay que darles dinero, el dinero del silencio se le llamó, ¿no? O sea que no se demostró en esas cintas que él hubiera dado esa orden en ningún momento. De hecho, yo pienso que no la dio. Pero sí que lo sabía. Entonces es lo que tú estabas hablando, Jaime, de que encubrió. Intentó que no se supiera. Pero ¿y por qué intentó encubrir eso si al final él no había dado la orden? Bueno, pues es que él mismo sí que había creado ese grupo de fontaneros para, en ocasiones anteriores, tomar información de periodistas e incluso de otros miembros del Pentágono, como es el caso de Daniel Ellsberg, al que intentó destruir, porque hablaba mal de él en prensa, en medios, mandando a estos fontaneros incluso a la consulta de su psiquiatra para intentar conseguir información sobre él. Es decir, él sí había utilizado a ese grupo en ocasiones anteriores, no en este caso. Pero es fantástico cómo yo creo que sin darse cuenta, de repente empieza a caerse todo el castillo de naipes por una acción que él ni siquiera ha cometido, pero que al final es el resultado de su paranoia, como bien decías antes, Jaime, con todos los de su alrededor, e intentar descubrir o intentar tener herramientas para si algún día le fallaban, poder sacarlas a la luz en los propios medios. Y al final es lo que se le come a él y lo que termina con su carrera. Sí, la verdad es que yo creo que si Nixon hubiera salido y hubiera dicho, esto me parece totalmente despreciable, inasumible por una administración como la mía y como un partido republicano que somos gente de bien y tal, y hubiese hecho dimitir a todos los que estaban implicados en un primer momento, yo creo que el escándalo se habría quedado ahí. De hecho, habría sido el héroe al decir, oiga, es que en mi partido estaban haciendo cosas que yo no considero que sean leales, ¿no?, en el juego de la política. Pero claro, de las conversaciones con John Dean en la Casa Blanca, sí, en esas grabaciones, le dice, bueno, ¿y esto cuánto dinero nos va a costar? Porque John Dean, que es el abogado, le dice, señor presidente, es que el soborno perpetuo, pues al final va a saltar por algún lado. Esta gente no va a estar eternamente callada, nos va a costar mucho dinero. Dice, ¿cuánto nos va a costar? Dice, pues yo calculo que en los próximos años $1 millón. Nixon le dice, bueno, eso podemos conseguirlo. Entonces, quizás si en vez de llevar el encubrimiento a cabo, lo que hubiera hecho hubiera sido una asunción de los hechos y una acción una acción de corrección, de decir, oiga, pues todos estos que no están implicados, fuera. ¿Por qué? Porque al final empezaron a seguir
tanto desde el FBI como los periodistas, Woodward y Bernstein empezaron a seguir el rastro del dinero, como les había dicho Garganta Profunda, y claro, eran todos cheques del Partido Republicano, que además tenían que estar autorizados por personas del comité de reelección del Partido Republicano. Entonces, claro, ahí empezaron a caer todos. O sea, desde los asesores de la propia Casa Blanca que participaban en el encubrimiento, hasta el abogado, hasta los contables, que algunos incluso llegaron a dimitir. El jefe de campaña dimitió cuando se enteró de todo esto. O sea, ahí empezó a caer gente, pero vamos, como moscas. Y sin embargo, el único que no cayó, que estuvo hasta el último momento, manteniéndose, digamos, firme en el castillo, en la atalaya, fue Nixon. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que llega un momento en el que la Casa Blanca filtra una cinta en la que ya pues se oye perfectamente que Nixon está implicado, que al menos tenía conocimiento de todo esto, y le fuerzan a dimitir. Bueno, es un caso... Es que realmente prácticamente se repite a día de hoy en muchos lugares, no a esa escala tan tremenda, pero la verdad es que estamos expuestos muchas veces a... Hay como una cierta obsesión desde ese tipo de casos de diferentes personalidades políticas que, aunque vayas a tomar un café, sabes que están grabando una conversación. Y es verdad, yo he tenido esa sensación, he sabido que lo estaban haciendo, que dices, pero y qué absurdo, ¿no? Y luego vas a estar descargándote todo en el ordenador con todos discos duros, pero es el mayor de las desconfianzas hacia cualquier persona. Sí. Es triste en el fondo, pero es algo que sabes que estás completamente expuesto. Sé que a ti te ha pasado también, tomar ciertos cafés donde sabes que te están grabando. Que están grabando. Perfecto. Además, se ve cuando redundan tanto en según qué preguntas o que tú vengas y vuélvemelo a decir, pero de otra forma, dices. Claro, pero fíjate que es que aquí incluso los colaboradores cercanos de Nixon sabían que les estaban grabando, y concretamente Haldeman, ¿no? Este colaborador suyo tan cercano, confiaba en Nixon. Es mi jefe, es al que yo protejo. O sea, ¿cómo va a utilizar estas cintas para cualquier cosa que sea mala? Si él también está metido en el ajo, ¿no? De hecho, la famosa cinta esta que le llaman la pistola humeante o el arma humeante o algo así, claro, Haldeman le dice y es por lo que cae, ¿no? Realmente al final Nixon, esta ya es la gota que colma el vaso, ¿no? Le dice, en lo que respecta al allanamiento demócrata, volvemos al problema de que el FBI no está bajo control, porque Gray no sabe exactamente cómo controlarlos y su investigación ahora les está dando resultados, ya que pudieron rastrear el dinero y se nos está saliendo de las manos. Esta es una conversación que tuvieron el 23 de junio de 1972, con lo cual esta conversación se celebra, en teoría, pues el 23, pues 6 días después del allanamiento al demócrata. O sea, ellos ya sabían que el FBI los estaba siguiendo. De hecho, el 10 de octubre del 72, el FBI ya manifiesta que sabe que el comité republicano está metido por todos los hilos de los que han tirado y todas las conexiones que hay, ¿no? Entonces, Haldeman le sigue explicando en esta cinta, ¿no? a Nixon, dice, oye, podemos encubrirlo de esta forma. Dice, la forma de manejar esto ahora es hacer que Walters, que era una persona de la CIA, llame a Pat Gray, que era el del FBI, y que le diga, no te metas en esto, que esto es un asunto entre nosotros y no queremos que vayas más allá. Esto en principio no le va a llamar la atención, yo creo que lo dejará. Claro, Nixon se lo piensa, además dicen que cuando pensaba era el tipo que se levantaba a dar vueltas por el salón oval con las manos detrás y hacía los ruidos estos y balbucía, porque iba hablando solo, ¿no? Un poco así y tal. Y entonces Nixon dice, está bien, lo entiendo todo, no vamos a dudar de Michael y del resto. Los llamas, bueno, buen trabajo, juega duro, así es como se hace y así es como lo vamos a hacer. Y esa cinta, que no se había publicado hasta el 5 de agosto de 1974, al publicarse es lo que hace que Nixon pierda toda la credibilidad que durante estos años la opinión pública e incluso activos de su partido le habían dado, y
pues hace que dimita, porque ya van ya van Barry Goldwater y Hugh Scott, que eran senadores, y le dicen a Richard Nixon que el impeachment que había empezado, que el impeachment es este juicio político, ¿no?, que se hace en Estados Unidos cuando se cree que el presidente ha perdido la confianza de las cámaras para destituirlo. Una moción de censura. Sí, exacto. Lo hace, es de otra forma, pero es exactamente lo mismo, sí. Pues van a hablar con él y le dicen: señor presidente, que sepa que ni siquiera los miembros de nuestro partido seguramente le vayan a apoyar, y que por lo tanto el impeachment va a salir adelante. Nixon, antes de ser echado, decide dimitir, y además lo hace en pos del bien del país y sin que él supiera nada, digamos, curándose en salud, ¿no?, diciendo: soy un mártir de poco menos que de una conspiración de los medios y de las agencias de servicios secretos y las cloacas del Estado. Bueno, una dimisión que en directo dio la vuelta al mundo. Claro, se escuchó en todos los rincones del planeta como un presidente dimitía. Sí, pero el caso Watergate es curioso porque, como al final quien dio la orden de que se entregaran las cintas a petición del Senado, pero quien dio la orden fue el Tribunal Supremo, y lo hizo por unanimidad, teniendo en cuenta que 4 de sus miembros habían sido puestos por Nixon, lo que validó para la sociedad americana es que el sistema funcionaba. Es decir, que aunque seas el presidente de los Estados Unidos, si haces algo mal, lo vas a pagar. Cosa que yo personalmente pongo mucho en duda. O sea, aquí porque le pillaron, pero si no, me habría gustado ver qué repercusión habría tenido, porque a día de hoy ese tipo de cosas sabemos que se hacen, sí, y aquí no hay ninguna repercusión. Pero en ese momento sí que es verdad que, digamos, pues bueno, pues fue esa forma también de validar el sistema, de la independencia de los poderes, del ejecutivo, del legislativo y del judicial. Y bueno, pues el sistema funciona y esta persona ha hecho algo mal y se va. Pero también lo que avivó fue, yo creo que por primera vez, y además ya llega hasta nuestros días, todas esas ramas conspirativas y conspiranoicas que existen en Estados Unidos, de el gobierno actúa en la sombra, el gobierno no se escucha, el gobierno lleva a cabo operaciones secretas, el gobierno es el primer delincuente o el primero que comete acciones ilegales si es en su favor, y eso ha persistido hasta nuestros días, y como decíamos antes, fue una de las bases de esta serie de Expediente X, pero de muchísimos libros, de muchísimas películas. Y luego que es verdad que se han ido destapando a lo largo de la historia diferentes gates, ¿no? Hablábamos antes del Pizzagate, de los papeles de Panamá, de las filtraciones del Cablegate, que han demostrado que efectivamente el gobierno lleva a cabo acciones que, si no son ilegales desde el punto de vista moral y ético, son muy, muy ajusticiables, ¿no? Yo creo que a día de hoy, desde entonces, sí que hemos asumido todos, y ya no solo los estadounidenses, ¿no?, sino pues en todo el mundo, que los gobiernos pueden hacer eso, efectivamente. Pero, bueno, y sobre todo a raíz también de que en esa época coincidió con todo el tema del Área 51. No sé, había un ambiente que empezó a crecer muy en esa época, ¿no? Sí, conspiranoico. Pero es que hasta ese momento no era así. Los presidentes eran como casi que deidades, sobre todo a raíz de la muerte de Kennedy. Eran como personas o seres de luz, inocentes, que iban a salvar el país, eran sus Superman. Entonces, de repente, yo creo que el que se destapase todo esto fue como una traición para la sociedad, y fue cuando empezó este clima del que estás hablando, Jaime, que ha ido creciendo, 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 y que ahora mismo lo veamos como algo que lo asumimos, que es normal, sabemos que ocurre en todos los países y sobre todo en Estados Unidos. Sí, pero no era una sociedad irritada como está a día de hoy, prácticamente la humanidad a nivel político. Bueno, era una sociedad que tampoco estaba tan bien, porque tú piensas que era la época de la Guerra Fría, con ese miedo a los soviéticos. Por eso se sentían protegidos por su propio presidente. Claro, era la época de la lucha por los derechos civiles. Claro, te piensas que acababan de pasar los años 60,
como he contado antes, todavía existía la segregación racial en Estados Unidos. Sí. O sea, era una sociedad que estaba muy en la calle. De hecho, cuando empieza todo esto del Watergate, lo que hacen es, en vez de blindar la Casa Blanca con soldados y con tal, lo que hacen es poner autobuses delante. Por si acaso se montaba que no pudieran avanzar, ¿no? acceder, ¿no? Que fíjate, ahora parece ser que cualquiera entra en el Capitolio y lo toma. Porque el otro día hubo una manifestación y volvieron a entrar en el Capitolio. Yo no sé si es que estos no aprenden o es que directamente ya incluso les apetece. Les interesa. Sí, les interesa. Venga, déjales que entren y así. Pues, lo normal. Bueno, en fin. Porque el otro día no sé cuántos entraron, 300 o 400, ¿no? También. Es que son cosas que no puedo entender. Pero bueno, en este caso... Dice, los lugares más seguros del planeta. ¿Cómo serán el resto? Sí, pero al final en este caso, claro, fueron funcionarios, en total creo que fueron 48, que fueron declarados culpables. Pero es que funcionarios estamos hablando... sí, hubo casi 70 detenciones. 69 juzgados, 69. 48 culpables. Pero es que estamos hablando de John Mitchell, fiscal general de los Estados Unidos. Sí, eran los peces gordos del gobierno. El fiscal general, de Stuart Madruege, que era el subdirector del comité de la reelección del presidente, de Frederick LaRue, el asesor de John Mitchell. O sea, cualquier persona que supiese algo y que no había... John Dean y John Eichmann, abogados de Nixon. O sea, es que estamos hablando de gente que era realmente importante. Bueno, la gran cúpula estadounidense. A mí me recuerda esto un poco como cuando hubo ministros en España en la cárcel, ¿no? O sea, que cogen a los de más arriba, les pillan con las manos en la masa y les meten en la cárcel. Imagínate que aquí, lo que pasa es que, claro, no funciona igual, ¿no? Pero que aquí, por ejemplo, al fiscal general del Estado le metan en la cárcel porque ha encubierto un hecho delictivo. Ya no digo del presidente del gobierno, sino un hecho delictivo por los intereses que sean. Y ojo, que puede pasar algún día, porque al final el fiscal cumple las órdenes del ministro de Justicia, véase, del gobierno de España. Bueno, esas que habrán pedido desde la Comisión Europea y de la Unión Europea que por favor se deje de politizar las fiscalías y todo el tema judicial. Claro, pero es que tú piensas que lo que es independiente es el poder judicial, que son los jueces, porque los fiscales en realidad... Bueno, trabajan para el Estado. Exacto, son la acusación, ¿no? del Estado, por lo tanto... Lo que has dicho del ministro encarcelado fue muy impactante porque le acompañó el propio presidente, que él había puesto, le acompañó hasta la puerta diciendo esto no es así, esto es un error que ha habido, y fue apoyado y arropado por la persona que habitualmente abandona a su gente en esos puestos, ¿no? Es decir, no, a mí que no me pillen, pues no, él acompañó. Don José. Y en España tenemos nuestros pequeños escándalos de este tipo, ¿no? Que bueno, pues algunos van saliendo, muchos se van perdiendo por los cajones. Hay mucha gente, Jaime, que ve escándalos donde no los hay, o intenta de un grano de arroz generar una gran paella. ¿Tú crees? Muchas veces sí, con según qué casos. A ver, también hay que pensar, dices, grabaciones. Bueno, tú también tienes que proteger a un país y también tienes que tener, yo ya no hablo de la legalidad o ilegalidad de unas escuchas, pero esto de tener que pedir 15.000 autorizaciones para poder acceder a unas escuchas de una persona que tú sabes que puede ser un agravante para tu país, creo que ahí tendría que haber algún facilidades. Pues yo creo que no, o sea, te quiero decir, más facilidades que las de pedírsela a un juez y que el juez lo autorice si ve que hay motivos suficientes. Pero si es algo que urge en ese instante... Pues el juez de guardia. Claro, o sea, te quiero decir, es que, vamos a ver, ¿por qué hay jueces de guardia? Por si pasan estas cosas, lo que no puedes hacer es dar carta blanca, ya sea a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al CNI o a cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, a que haga pinchazos de forma indiscriminada. Bueno, es que antes se podía acceder absolutamente a todo. Y ahora con los móviles más. Pero por ejemplo, cualquier policía podía acceder a los antecedentes de cualquier persona, pero tampoco es normal que hasta el año 2000 cualquier persona que hubiese sido un asesino pudiese cambiarse los apellidos, cambiarse la dirección y no existir. Bueno. Y limpiar un antecedente. No, pues es que esto ha ocurrido en este país. Bueno, pero eso sería un fallo. No, fallo no. Si tú pedías que tú tenías un problema laboral donde no sentías que tú eras rechazado laboralmente, de verdad, es que yo eso lo he visto documentalmente. Se modificaban los apellidos, se cambiaba el nombre y desaparecía el por qué tú habías estado en Ya, pero tu ficha policial y tus antecedentes... A ver, los antecedentes se cancelan al pasar unos años, pero la ficha policial se mantiene.
Y si tú te cambias los hasta apellidos... a partir de un año en concreto en este país. Bien, sí, y antes... Sí que hablaremos en un programa y antes no se digitalizaban las cosas. Tú lo sabes bien, que estás ahora con algo entre manos que no está digitalizado. No está digitalizado, no, directamente te han dicho que no existe. Antes se quemaba se quemaba un almacén de un juzgado y había que hacer lo que se... Bueno, no vamos a decir se quemaba, ¿no? Pero imagínate que se perdían unos autos o había unas inundaciones y se estropeaba el papel. Y el juez emitía un, no sé si, claro, es que esto yo ni lo he vivido esto, ¿no? Pero era no sé si era por decreto, por auto o por diligencia de ordenación o por providencia, no sé exactamente qué tipo de documento era, pero en la que solicitaba la reconstrucción de los autos. Es decir, pedía a procuradores y abogados, oye, todo lo que tengáis de este asunto, traérnoslo porque lo hemos perdido, se ha quemado, ha pasado lo que sea, y era una reconstrucción de autos, ¿no? Bueno, pues yo personalmente considero que el Estado tiene que tener los límites muy tasados y yo soy un ferviente defensor de la libertad individual y estoy totalmente en contra de la intervención del Estado y del gobierno en la vida privada de las personas. Y de hecho, bueno, es que si no tiene sentido nuestro modelo de Estado, ¿no? Con los poderes por separado, el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, ¿no? Bueno, al final tanto el mundo de la política, tú lo conoces bien, es un gran océano lleno de tiburones blancos hambrientos. Bueno, yo es que cada vez me estoy volviendo más... El nuestro también, el audiovisual. Sí, además, de esos que les dan carnaza. Yo me estoy volviendo cada vez más liberal en el sentido de que cada vez que veo que el Estado interviene en algo, me pongo enfermo. O sea, el gobierno y la administración, yo creo que a día de hoy, tal y como están configurados, son un palo en la rueda. Bueno, y se interviene prácticamente en todo. Pero claro, pero es que si las intervenciones fuera para beneficiar... No. Pero es que en la mayoría de las pero cosas... bueno, pero es que seguimos en esta época, en el 2023, que es para beneficio personal de según qué estamentos, instituciones, partidos, llámalo lo que quieras. Bueno, pues para su propio beneficio. Y esto es así. No vamos a hablar de la política española a día de hoy, pero vamos, ya la gente que nos escuche, que lea un poco el periódico y se dé cuenta de todo lo que hay. Esto es muy interesante. ¿Qué periódico? Porque claro, mira, ayer me hicieron es que claro, son cosas que no se pueden contar, yo creo. Si no, Silvia ya lo cortará. De qué opinaba yo de la prensa escrita, virtual, todo lo que fuese, ¿no? Claro, el problema es también esa rama del periodismo tan politizada y que tú no sabes qué diario leer. ¿Qué tienes que leer? ¿5 o 6? Para saber realmente y llegar tú tienes que llegar a tu propia conclusión. Porque es que te están dando unas noticias para que tú tengas una conclusión que a algunas personas en concreto les interesa. Entonces tú tienes que, por desgracia, yo me tengo que leer pues, por la mañana, si me apetece saber algo, 3, 4 periódicos y al final llegas a tu conclusión y dices, bueno, pues si está dicho esto, está dicho lo otro, pues igual hay una línea central. Bueno, pero en otros casos te encuentras con periodistas maravillosos que te destapan el Watergate. Absolutamente de acuerdo. Pero sabemos que, por desgracia, es uno de los mundos más politizados que hay. Pues sabes que yo os recomiendo que vayáis siempre a la fuente. A la fuente. Teletipos, pero es que casi agencias. nadie acude a la fuente. Incluso las agencias muchas veces la noticia ya la dan sesgada. Bueno, porque el que está picando la nota ya te la hace a su teletipos. Sí, pero no por el que está picando la nota, sino por la línea editorial. O sea, porque precisamente una de las cosas que fueron cruciales en este caso fue el seguimiento periodístico y el periodismo de investigación que hicieron Woodward y Bernstein, que por primera vez en la historia, o de las primeras, se ha puesto en valor. De ahí el premio Pulitzer, ¿no? Y a partir de ahí nace toda una generación, una raza de periodistas de investigación que no tienen miedo, que tiran de los hilos y que van a destapar las noticias. Cosa que duró unos cuantos años, porque a día de hoy quedan 4. Porque, como tú dices, cualquier medio de comunicación que tú escuches sigue una línea editorial. La línea editorial la marca ¿quién? El dueño, que es el que pone la pasta. ¿Y al dueño quién se la marca? Quien le da dinero. ¿Y quién le da dinero? Pues muchas veces el gobierno en publicidad institucional. Por supuesto. Y además estamos en una época en la que se ha disparado la aportación de dinero a los medios de comunicación. Entonces, al final, ¿qué haces? Pues lo que dice Silvia, pues intentar llegar a la fuente. Pero es que tampoco se permite al periodista las agencias, el llegar a la fuente, el dedicar tiempo a un tema. No puede estar un periodista sacando 3 noticias diarias. Es absolutamente inviable.
Antiguamente una cosa normal era una noticia por cada uno al día y ya me parecía excesivo. Y había los grandes periodistas que hacían una semanal. Pero claro, ¿qué es lo que hacían? Unos casos maravillosos. Pero sí. no puedes tener a una persona sacando 3 noticias en un día. No, porque ahora mismo, no le saca noticia. Ahora mismo el periodismo ha cambiado mucho y una noticia que habría sido lo que tú dices, una noticia semanal en un diario y habrías tenido una persona investigando una semana y escribiendo, a las 3 horas está desfasada. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cada día esa noticia va cambiando y no tiene nada que ver con la que había pasado el día de antes. Entonces dices, bueno, pero es que en 4 días es una noticia completamente distinta. Claro, es que la noticia es la de dentro de 4 días. Pero como no se puede esperar para investigar, pues... Y luego es muy importante. Es un problema de la sociedad, ¿eh? Es muy importante. Espero que esto sea así, desde tu punto de vista. A mí este tema... ¿Te aborrece? Sí. Prefiero no seguir hablando de esto, la verdad. Vale. Y centrarnos a lo mejor incluso en otros casos muy chulos y que, bueno, en realidad sí que hemos vivido en nuestros días, nosotros que somos de los 80. ¿Cuál? Pues, por ejemplo, el caso Levinsky, que también se destapó a raíz de unas cintas. Sí, y también hubo un juicio político contra el presidente. Lo que pasa es que ahí, contra Clinton, ¿no? Lo que pasa es que ahí tampoco se juzgó si había hecho algo ilegal. Porque claro. No lo había hecho. Al final es que llegaron a la conclusión de decir, oiga, pues este señor le ha sido infiel a su mujer. No, a día de hoy, bien. Esto sí se habría considerado como un delito. Porque al final era un señor que se estaba... beneficiando. Claro, estaba obteniendo favores sexuales de una becaria. O sea, es un jefe con... Pero si eran consentidos. Que sí, pero que hay una relación... Es que vaya dos solo apuntado para este tema. Becaria, que eso no se puede permitir. Y menos siendo el representante de una nación. A día de hoy sí se le habría juzgado por un delito porque sí que lo es. Bueno, pero es que eso, si no fuese dirigente de una nación, eso ocurre en muchos lugares. Nosotros tenemos un es que es un delito. Es un delito hacer eso. Pero a ver, vamos a ver. Es un delito si las relaciones no son consentidas. Es decir, si hay un abuso de poder para obligar a la otra persona, pero si no... En este caso, la que propia Mónica Lewinsky, que era la becaria, recordemos, que hacía tenía relaciones sexuales, sí que llegó a decir que se sintió... Coaccionada, presionada, efectivamente, por el poder de su jefe. Ya, pero en aquel momento esto no se vio como un delito, pero si Mónica Lewinsky dijo que la había coaccionado, obviamente sí que es un delito, claro. Pero si hubiera sido consentido, no. Te quiero decir, nuestro rey de España se casó con una periodista y no ha pasado nada porque es totalmente normal todo. O sea, es como, vamos a ver, si el señor presidente del gobierno se echa una amante y es consentido, pues el problema lo tendrá con su mujer, pero no es un problema legal porque él sea presidente del gobierno y la otra trabaje de asesora. Claro, pero si tú sabes que para llegar a un trabajo tienes que pasar por un punto... Pues vamos a ver, es que si es consentido, es decir, si eres tú el que llevas a cabo la acción, ahí no hay ningún delito. Otra cosa es que el que está por encima tuyo te diga, si quieres ascender, tienes que hacer esto. Eso sí que es un delito. Y gordo, además. Efectivamente. ¿Sabes? Pero si lo haces tú por de motu propio, pues no. ¿Y esto cómo se demuestra? Con grabaciones. Amigo mío, eso es muy complicado de demostrar. Por eso, Bill Clinton hoy no sirve ni el WhatsApp hoy para demostrar cosas de estas. Bueno, es que el WhatsApp ahora se puede editar. Se puede editar. Se puede borrar. Simplemente con cogerte una foto tuya, poner tu nombre, ya eres esa otra persona. No es tan fácil porque en los juicios lo que se lleva a cabo es un cotejo de los mensajes, cuando se llevan como prueba mensajes, por ejemplo, de WhatsApp, en los que el secretario coteja que esa conversación es con ya no con el nombre, sino con el número de teléfono que corresponde a esa persona que se dice que es. Si tú ahora llevas simplemente pantallazos, va a ser complicado o incluso te van a decir que no. Tráigame la conversación. No, es que la ha borrado. Bueno, pues tráigame de que la ha borrado, que pues coincidirán las horas, coincidirán los días. Podremos tener algún indicio, pero a los pantallazos ya no valen. Menos mal, porque se veía cada cosa en los juzgados.
Bueno, pero en este caso de Levinsky sí que se hizo a través de unas conversaciones que grabó una propia compañera, creo que era, Linda Tripp, que trabajaba también en la Casa Blanca, en el despacho Oval. Ahí sí que se publicaron, y sirvieron para levantar todo este escándalo. No sé si recordáis algún caso más que os haya podido marcar o que... Hombre, los papeles de Panamá, ¿no? Hablaba de Estados Unidos, pero... Bueno, realmente es que Panamá fue, o sea, estuvieron... desde el canal, que fue la venta además, desde... No, los papeles de Panamá fue cuando de repente empiezan a filtrarse... ¿Quién lo filtra esto? No me acuerdo quién lo filtró, pero alguna asociación de prensa o algo así empieza a filtrar millones de documentos de famosos que tienen sociedades allí, de políticos que tienen sociedades y que han hecho un montón de negocios en Panamá, obviamente para no pagar impuestos. O sea, esto fue una barbaridad, lo de los papeles de Panamá. Todavía sigue coleando y todavía siguen sacando información de ahí, ¿no? Luego tenemos el Pizzagate, que fue aquella conspiración, vamos a llamarlo así, en las que involucraban a Hillary Clinton cuando era candidata a la presidencia de Estados Unidos y la involucraban en un tema de tráfico de personas y abuso infantil, ¿no? Con esas que además quedaron para la posterioridad esas nomenclaturas de... ¿Cómo era? Por ejemplo, no sé si era cheese pizza, era chill porn, por ejemplo, ¿no? Para que los pederastas utilizan entre ellos esos códigos. Bueno, pues la verdad es que eso fue yo creo que fue un palo muy duro y fue lo que hizo que ella no ganara las elecciones. Muy extensivo a países europeos, también. Luego tenemos, por ejemplo, el Cablegate, ¿no? Que fue la filtración de los documentos del gobierno de Estados Unidos referente a la guerra de Irak, ¿no? Y a todas esas cosas, pues donde se ven, entre otras cosas, si no recuerdo mal, esos vídeos en los que matan a periodistas. Es que, claro, escándalos de estos ha habido muchos y cada vez ha habido más, ¿no? De hecho, WikiLeaks vive de eso, por así decirlo. Y ahí tú has hablado de la digitalización de documentos a día de hoy. Claro, eso es interesantísimo, importante, ¿no? Para conservarlo, pero a la vez es una gran exposición hacia cualquier tipo de hackeo. Por mucho que se intente proteger con contraseñas, con claves, con encriptados, pero siempre hay una persona más lista que el que lo ha creado y al final lo puede desbloquear. Y es donde ocurren este tipo de accesos. Ahora mismo no hay nada conectado a la red que eso esté es, se desconecta de la red para que no exista una conexión internet. No hay nada conectado a la red que esté libre de ser hackeado. Eso es. Al final, tarde o temprano, lo van a conseguir si quieren entrar. Esto es muy interesante. Además, se desconecta hasta del campo eléctrico. Entonces, claro. Se dejan en zonas... Y de hecho, si es un portátil, incluso hay que quitarle la batería para que no te lo puedan encender desde fuera, ¿no? Ayer tuve una conversación en la que a la otra persona le hice dejar el móvil en otra habitación incluso. No porque desconfiase de esta persona, sino porque yo le tenía que contar algo. Y... ¿Ayer? Ayer. Madre mía. Ayer. Pero ahora estoy súper paranoica con esto, porque nos puedan escuchar a través de los micrófonos, ¿no? Y de los teléfonos. No porque lo ponga la otra persona, sino porque haya un tercero o un servicio de lo que sea, ¿no? Y sí, ayer precisamente lo... Hombre, vamos a ver, que nos escucha el teléfono está claro porque lo consientes tú cuando das OK a las aplicaciones y tal. Se hacía con el de la Liga. Claro, otra cosa es que eso fue uno de las grandes del país maravillosas, de este país, lo de la Liga de Fútbol, las escuchas. Pero la Liga de Fútbol no es que te escuchara las conversaciones. No, era lo de los partidos, luego para los bares, para saber si tenían o no la Liga de Fútbol, permiso. Pero bueno, pero es una aberración, por favor. Sí, y por eso le cayeron, me parece que fueron 200 millones de euros de multa. Pocos me parecen. Pero lo que hacía era que cuando había un partido de fútbol, por ejemplo, jugaba el Zaragoza, y yo iba a un bar, se activaba el micrófono para ver si en la televisión del bar estaba sonando el partido y si ese bar tenía o no tenía licencia, y luego mandar a la policía a hacer una instrucción del tema y poner sanciones. Lo del fútbol sí que merecería una gran investigación en ese mundo. Bueno, sí, pues como todo el mundo empresarial
en general, ¿no? Pero bueno. Tú lo has dicho, ¿eh? No es deporte, es un mundo empresarial. Claro, es que el fútbol ya, el deporte es lo de menos. No se considera. Yo no lo considero, lo siento muchísimo, pero no lo considero como un deporte, sino lo considero como un ente tremendo de hacer negocio. Bueno, Hombre, es un espectáculo. El fútbol es deporte cuando juegas con tus amigos. Sí, por ejemplo, nosotros los lunes cuando tenemos partido, pues ahí sí, ¿no? Estamos en... Sí, todos los lunes, ¿verdad? A las Sí. 7 de la mañana jugáis todos. Bueno, depende. Sí. Ahora no, porque el horario ya, la luz tarda más en Sí, salir. sí. Pero es por el De consumo balón eléctrico. usamos los cráneos que tenemos aquí detrás. Sí, un poco como en aquella época de Benedicto XIII, más modernizado. Bueno, yo creo que por ir resumiendo un poco que el caso Watergate solo nos deja, desde mi punto de vista, una incógnita, que es si Nixon dio la orden directa o si simplemente se dedicó a encubrirlo. Uh-huh. Y nos deja también, yo creo que ese caso tan bonito, porque el caso, sí, es un caso muy bonito de investigar. Yo a la gente le invito a que lo haga porque incluso tiene conexiones. Por ejemplo, Bernard Baker, que fue uno de los 5 que entra en el Watergate, tiene conexiones con el asesinato de Kennedy. Un policía, cuando salió en el Watergate, dijo reconocerlo y que había estado ahí y que se identificó como miembro del servicio secreto. O sea, claro, como toda la gente que ha intervenido al final son miembros de la CIA, de la resistencia cubana, que algunos incluso intervinieron en el ataque a Bahía de Cochinos, tú puedes ir tirando hilillos por ahí y seguir otro tipo de investigaciones y es muy bonito de investigar. Y además, al final, la administración estadounidense tiene una estructura muy chula de poderes y de contrapesos entre los partidos y que es muy bonito de estudiar, bueno, por lo menos a los que nos gusta la política y el derecho, ¿no? Pero bueno, yo pues la verdad es que invito a todos los que nos están escuchando a que tiren un poquito más del hilo y sigan con leyendo sobre este caso porque seguro que nos hemos dejado un montón de cosas y además hay documentales y libros realmente buenos. Tú como legalista, ¿hasta qué punto se pueden admitir en un juicio las escuchas telefónicas? Por ejemplo, o escuchas, ¿no? Es decir, yo estoy en una reunión de un bar donde me van a contar algo y luego aporto este tipo de escuchas. En principio, bueno, yo para empezar no soy penalista, que sería normalmente el ámbito de... Legalista, que queda bien. Legalista es cualquiera que cumple la ley, Nacho. En todo caso, jurista, si quieres, me puedes llamar. Bueno, a ver, cuando tú intervienes activamente en una conversación, esa conversación se puede grabar y puede ser utilizada como prueba. Lo que tú no puedes hacer es grabar a terceros y utilizarlo sin su consentimiento, ¿no? Sin su consentimiento y conocimiento y utilizarlo como prueba. Más allá de que eso lo haga la policía con una autorización judicial. Obviamente la policía puede pincharle el teléfono a los narcotraficantes, ¿no? Pero tú como persona física, como ciudadano de este país, las grabaciones que puedes aportar a un juzgado como prueba son, en cuestión de conversaciones, en las que tú has participado activamente. Uh-huh. Porque realmente es como si tú lo contaras. Simplemente lo que estás haciendo es acreditar que lo que estás contando es cierto. Pero no puedes grabar a terceros, ese tipo de cosas no se puede hacer. Pues lo hacen unos cuantos. Programa interesante al que le guste el tema de espionaje, un tanto conspiración. No me ha quedado claro qué pensáis vosotros. ¿De si qué? Nixon ordenó esta entrada a la sede. Yo estoy convencido de que sí, pero por la forma que él tenía de obsesión. Yo, la conclusión a la que llego es que Nixon dio orden de hacer lo que fuera necesario, como así manifiestan muchos de los involucrados en entrevistas posteriores, y esta era una cosa más. O sea, es decir, esto para ellos era, pues sí, vamos a picharles los teléfonos en la sede del comité de campaña, pero es que luego hubo acciones por ahí a través de Hacienda, a través de policías, a través de la CIA de investigaciones, o sea, hubo muchas más cosas, ¿no? Uh-huh. El Watergate no solo descubrió estas acciones, sino que se sabe o se... Pero se bendecido desde arriba. No, pero se tiene constancia desde que había muchas más cosas que se llevaban a cabo desde el gobierno, desde la Casa Blanca, y que, bueno, pues podían ser también ilegales. ¿Qué pasa? Que concretamente aquí les pillaron. ¿Y tú, pequeña, qué piensas? Pequeña. Yo
Bueno, creo que de los datos no era consciente, ¿no? Como estáis diciendo, sí que creo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para conseguir información que a él le pudiera salvar en un momento dado, pero no creo que fuera consciente de qué acciones se estaban haciendo para ello. En este caso. Estás defendiendo a un republicano, ¿eh? En este caso. Un republicano que en Estados Unidos son los de derechas. Ya. Bueno, a veces en esta vida no lo defiendo, simplemente creo que fue torpe. Creo que fue torpe y algo que hacía por su paranoia y que no era muy consciente en realidad de lo que estaba pasando, se le fue de las manos. Yo creo que fue una acción más de las que llevaban a cabo y, exacto, se fue de las manos. Pero obviamente era un tema ilegal y pues conllevó unas consecuencias que además yo creo que eran previsibles desde el momento uno, ¿no? Ahora no, porque ahora aunque pillaran a Pedro Sánchez haciendo eso, ¿sabes? Pues no pasaría nada. ¿Por qué? O a Feijóo. No, pues porque dirían que si es la derecha, que si son los medios de comunicación conservadores, que si es todo mentira. Iría a un juzgado quizás. ¿Tú crees que la política antigua era más limpia? Sí, hombre, desde luego. No tienes más que... Sí, un día si tienes curiosidad, cógete una ley que te interese y mírate, si descarga de internet, el discurso sobre la ley. Cómo discutían hace 30 años en el Congreso de los Diputados de España. A ver, ahí los de derechas, los de izquierdas, los de centro eran gente formada, que guardaba un respeto a la institución y a los compañeros diputados fueran del partido que fueran. Utilizaban una argumentación y un vocabulario que te dejaba con la boca abierta. Yo recuerdo que cuando estuve en las Cortes leía muchos discursos sobre todo pues de gente como Jiménez Abad, ¿no? Que estuvo en el Parlamento, en las Cortes de Aragón. Claro, cuando lees esas intervenciones y luego ves lo que se hace hoy en día, es que hemos pasado de gente formada con un discurso que, aunque no lo compartas, es hasta bonito de escuchar por toda la retórica que utilizan y toda la dialéctica. Bueno, eran grandes oradores. Claro, y escuchas ahora... Oye, también hay grandes oradores. Y escuchas ahora a la mayoría de los diputados que tenemos... Bueno, que probablemente sean personas mucho más formadas en cuanto a nivel de educación. Lo que pasa que es cierto que es un reflejo de la sociedad. Ahora hablamos diferente. Sí, ese nerviosismo también. Hablamos diferente y los insultos, las vulgaridades están muchísimo más a la orden del día en cualquier estamento. En un lugar de esos nunca diría un insulto. Bueno, pero es que tú eres una persona que se puede en el día a día, de forma retórica muy interesante. ¿no? Tú eres una persona que en el día a día tampoco utilizas esas palabras. Soy claro. Pero es verdad que en la sociedad de hoy sí que está más extendido que hace 30 años. En realidad solo es un reflejo de esa forma de hablar, pero hay personas muy formadas a día de hoy. A riesgo de que me llevan miles de millones de críticas y comentarios negativos en internet, el mero hecho de que un diputado no vaya con camisa, chaqueta y corbata al Congreso de los Diputados, incluso te dejo que te quites la corbata por el cambio climático, ¿no? Que dijo Sánchez. ¿Qué tiene que ver el cambio climático? Bueno, Pedro Sánchez dijo que había que quitarse la corbata para no encender tanto el aire acondicionado y ayudar al cambio climático. Dijo eso. Sí. Y luego se montó en el helicóptero para ir a no sé dónde, da igual. La cuestión es que un diputado, el helicóptero es el Super Puma, el Falcón es el avión. ¿Cuál gasta más? El Falcón, el avión, mucho más. Que un diputado no guarde ya en su propia vestimenta el respeto que se le debe a esa Cámara. Es como cuando yo voy al juzgado. Cuando yo voy al juzgado y me siento delante de un juez para tener una audiencia previa a una vista, se me exige llevar toga. ¿Por qué? Porque hay que guardar las tradiciones ritualísticas del sitio donde estás. ¿Por qué? Porque si no se le pierde el respeto. Bueno, se han quitado la peluca. Y si se pierde el respeto a la Reino Unido. Si se pierde el respeto a la institución, se está perdiendo el respeto a lo que representa la institución, que en este caso es el pueblo. Y por eso vemos muchas veces intervenciones, me da igual, de cualquier partido, que rozan el ridículo. Y que da vergüenza ajena pensar que alguien en el extranjero está viendo que un diputado de España a mí, sinceramente eso. A mí me parece vergonzoso ver diputados con camisetas con mensajes. Es un lugar que tiene que ser blanco.
completamente. Yo creo que este es un tema que va más allá de la política y que simplemente ha entrado también en la política, pero la idocia humana. No, pero igual que ahora la gente cuando va al teatro, a la ópera, a lugares en los que se supone que hay que seguir una etiqueta, pues tampoco se hace. Bueno, según qué ópera tienes que salir con la etiqueta. En las bodas, por ejemplo, hay gente que ya tampoco va pero de traje, que van en el morado y el negro ha hecho mucho daño. Entonces, bueno. Hemos hablado muy poco de Woodward y Bernstein. Creo que hay que valorar muchísimo que Woodward durante tantísimos años fuese capaz de mantener en secreto a su fuente. Y esto es una cosa que hoy en día no pasa. Sí, además es curioso porque vi una entrevista Me encanta porque hace tiempo. No conseguís finalizar el programa. No, joder, es que de esto se Es podría que estar hablando. o sea, estáis horas y hablando horas. de muchísima mierda, con perdón, Bien. por mi palabra vulgar y soez, que a lo mejor no merece estar en un podcast como este, pero estáis hablando de soberana mierda cuando tenemos muchas cosas aún que hablar de Watergate, Yo no he que es sido. para lo que estamos Yo no he aquí esta sido. noche. Es tu compañero de la derecha. Sí, Has como mi empezado compañero tú. de la derecha. ¿Yo? Sí. Bueno, pero vi en un documental que es súper súper llamativo, ¿no? Y además yo creo que es una imagen muy buena de cómo se llevó a cabo el anonimato. Es que estaba la hija de Michael Feld, o sea, bien de Michael Feld, de Mark Feld, de Garganta Profunda, dando una entrevista, ¿no? Y le preguntan, ¿y usted cuándo se enteró que su padre era Garganta Profunda? Y dice, no, pues yo un día le senté a mi padre y le dije, papá, ¿tienes algo que ver? Tal. Y el otro dice, mi padre me miró a los ojos y me dijo, hija mía, yo no tengo nada que ver, yo no soy Garganta Profunda. Pero posteriormente, hablando con un amigo, la hija de Feld le decía, bueno, es que vienen muchos periodistas a hablar con mi padre por este tema, al final es que sigo teniendo dudas. Y dice, fíjate, que es que ha venido hasta Bob Woodward. Y el otro le dijo, hombre, pero es que Woodward sabe quién es Garganta Profunda. Y entonces fue ya cuando a la hija le quedó bastante claro. Y bueno, y poco después Vanity Fair, ¿no? Pues ya lo publicó. Bueno, de hecho sí que salía en las conversaciones de esas cintas que tuvieron que entregar desde el despacho Oval, sí que hablaban del propio Feld como sospechoso, ¿no? De que era el topo, de que era ese Garganta Profunda. Ellos, sobre todo Nixon y John Dean, el abogado, lo tenían bastante claro. Uh-huh. O sea, ellos siempre hablaban de que la fuente era Mark Feld y que no podían controlarlo. Pero claro, era el problema de que Feld fuera el subdirector del FBI. Decían, es que tiene acceso a todo. Sabe absolutamente todo. ¿Sabéis qué? Que os tengo que dar la enhorabuena porque habéis conseguido hoy hacer un programa de podcast. Porque esto es podcast. Es la tertulia, la conversación, es la gran diferencia que hay con la radio. Y es muy diferente, ¿eh? Hay un abismo muy grande entre el podcast y un programa de radio. Abismo Gate. Abismo Gate. O sea, de verdad. Hemos conseguido hacer un podcast 2 años después. Casi 3 años después hemos conseguido hacer un podcast. Bueno. Con efectos sonoros y todo. Entonces, no, de verdad, es esto. Es el hablar sin tapujos, sin decir, bueno, ¿y qué van a pensar el que me escuche, que no le guste? Bueno, pues si no le gusta, pues lo sentimos muchísimo. A mí no me gusta nada de lo que habéis dicho, pero aquí estamos. No, a nosotros tampoco nos gusta lo que tú has dicho. Y aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Luego, si quieres, utilizas ahí la tijera con... Entre cráneos. Ya verás, nos va a cortar todos los comentarios divertidos que hemos hecho, Nacho. No lo dudes. Pero es porque Silvia no tiene humor. Querido oyente, si no estás 2 horas riéndote con este podcast es porque Silvia ha cortado todo. Bueno, no llevamos 2 horas. Me ha gustado lo de la corbata que es del cambio climático. La verdad es que no lo sabía yo. ¿Cuál? ¿La de Carrascal? Porque no lees el periódico. No leo algunos poco, periódicos. No lees poco. Sí, hay otros que son como TVOs. Tampoco hemos descrito, hemos pasado muy por encima de esa noche que sí que has comentado tú, Jaime, del 9 de octubre, cuando queda por primera vez en ese parking, en la columna 32, después de cambiarse varias veces de taxi, queda Woodward con Garganta Profunda, ¿no? Es muy bonito todo lo que hizo este periodista porque no se descubriese nunca su fuente, que es lo más valioso que tenemos. Fíjate, yo creo que eso, el celo con el que guardó la identidad de su fuente,
fue lo que a Woodward durante tantos años le dio prestigio y no se lo quitó. Porque fíjate si podía... que estaba preparando un libro, para cuando muriera Feld. Pero fíjate si hubiera dicho, no, es que voy a sacar un libro, sacaron varios, pero voy a sacar un libro en el que se desvela quién es Garganta Profunda. Bueno, habría sido un bestseller increíble. Habría ganado millones y millones y millones. Y aguantó. Luego ya es verdad que cuando ya muere Feld, pues bueno, pues se está haciendo algún documental, películas, tal, pero que aguantara tanto, pudiendo ganar tanto dinero y tal, la verdad es que es increíble. ¿Hemos perdido oyentes hoy? Pues seguro. ¿Sí? Sí. O sea, ahora mismo que habrá 3 personas escuchando. Probablemente. Ajá. No, pues pero, 3 inmortales. Sí, absolutos. No, y luego se han unido los del Servicio Secreto Americano, por si acaso decimos alguna barbaridad. Hemos ganado en internacionales. Sabéis que últimamente cuando subimos estos vídeos a YouTube tenemos muchos problemas porque nos los cortan desde un país. Ah, es verdad. Desde Rusia sí, bueno, no quería decir. Pero cortan sí. los programas. Sí, los de Rusia con amor. Pero es verdad, no sé por qué cortan estos programas desde Rusia. No sé, si además contra los rusos no tenemos nada. Hace tiempo que no sale Pedro Baños. Nosotros prácticamente no hablamos de... Vale, con Pedro, por favor. Pobrecito mío. Hace tiempo que no hablamos de los rusos. De los soviéticos sí que hemos hablado un poco más de tiempo soviético. Hoy has hablado un poco de la Guerra Fría, lo has mencionado por encima. Vamos a decir todas las palabras que tienen que sonar para que nos corten. Has hablado de la Luna, el Sputnik no lo hemos tocado demasiado. Y como en su momento, Tunguska sí que hablamos la semana pasada de Tunguska de 1908, de cómo cae ese asteroide extraño, y hemos empezado con Armageddon, no deja ser un asteroide. ¿Os acordáis cuando, bueno, yo no sé si os pasaba, pero en clase la gente decía todo el rato Anthrax, cuando lo de las cartas estas, porque se suponía que si lo decías casi venían con un helicóptero a por ti. Esto es como lo que decían en la pandemia de ¿qué era cuando los iban a detener? La tontería que supieron que funcionaba. ¿El qué? Que le decían a la policía. Sí, el habeas corpus. Habeas corpus. Empezaba la gente a hacer el indio. Efectivamente. ¿Te acuerdas? No. Que les iban a detener por no llevar mascarilla. Bueno, por hacer el imbécil, mucha gente en la calle. Y entonces la gente grita, habeas corpus, habeas corpus. Son cosas muy ridículas que ocurren en este país. El otro día pasó con uno que se pegó, leí que más de 4 horas en el calabozo diciendo habeas corpus y dijeron que sí, pero hasta las 8 de la mañana no tenemos habeas corpus. En fin, bueno. Y aquí estamos en un, mira, Silvia, un mundo como torce el morro. Sí, en un mundo en el que Donald Trump ha podido ser presidente. Bueno, pues es que bueno, ¿qué ahora más hay queremos, otros. ¿no? Es que te diga, le sustituyó Biden. Te podrá gustar o no, pero no. Y le podrá gustar o no, Trump. Escucha, Madre mía. Y le precedió Obama, y a Obama George Bush hijo. Y a George Bush hijo Clinton. Creo que no es comparable con Donald Trump. ¿Quién? Esto es fantástico, pero si sale hasta en Regreso al Futuro, por favor. Nos falta ya viajar por Venezuela y todos vamos a quedarnos aquí y seguimos. Ay, Dios. La próxima semana, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una tertulia de estas? No, la semana que viene hablaremos. ¿O hacemos un programa normal? Hablaremos de... Oye, ¿cuándo? Bueno, ¿Sabes qué me dijo Silvia? Que quería hacer un programa de Allan Poe. De Edgar Allan Poe. Para mí es básico. Pues para mí es Allan Poe. Pues muy bien. ¿Para ti, Jaime? Me da igual. Allan Poe. Da igual, es que esto es como decir, vamos a ver, ¿cómo se pronuncia Shakespeare? Se pronuncia Shakespeare, ¿no? Shakespeare de toda la vida. Bien, pues ¿cómo se pronuncia Edgar Allan Poe en inglés? Edgar Allan Poe, ¿no? Allan Poe. Bueno, pues sí. Pues, bueno. Tú lo dices como quieras. Exacto. Claro, exacto, no hay problema. Edgarcito le llaman. ¿Eso el siguiente programa o no? Lo que queráis. ¿Os apetece? ¿Hacemos la semana que viene Edgar Allan Poe? Bueno, no lo sé. Vamos a dejarlo en interrogante para que la gente no se empiece a emocionar, por si acaso. Vale. Bueno, pues ¿nos vamos con música alta o voz bajita para no molestar? Sí, ya está dormido todo el mundo. Sí, ya está todo el mundo dormido. Hasta Oprah se ha ido. Oprah la iba a enseñar aquí, los efectos sonoros, pero no está. No, ¿Dónde está? Ha huido, No sé. ha huido. Vaya, la iba a coger aquí para ponerla. No ha aguantado el tostón. Sí. Nada, no le voy a decir algo que si no era lo que nos faltaba. Bueno, señores, próxima semana más. Ruido Blanco seguirá. Y tenemos un ruido blanco preparado muy especial para dentro de poco. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo desde la Facultad de Todología.
Servicio Periodismo y Criminología con Siri Ladrero y Jefatura de Estudios de Ciencias Políticas y Abogacía, letrado, todo lo que haga falta, el profesor Jaime Arenas. Buenas noches, Nacho. Podología, Miskatonic. Un fuerte abrazo. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Silvia, estudiar periodismo para esto. ¿Qué te parece? Uy, está el micro abierto. Adiós.